Veamos entonces cómo funciona, cuál es la dinámica del multiplicador keynesiano, la preocupación, el modelo keynesiano por el corto plazo para asegurar objetivos relacionados a los niveles de renta y la utilización de la política fiscal y algún otro tipo de políticas. Bien, fijémonos, ¿cuál es el asunto? ¿De acuerdo? En un modelo donde no tenemos sector público ni sector externo, economía cerrada, sin pago de impuestos, dijimos, bajo esos supuestos, el gasto total, es decir, la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía, o se consumen por las familias o son utilizados como bienes intermedios por las empresas, es decir, los anotamos bajo el concepto de inversión. Entonces, todo lo que producimos tiene que ser igual a la suma de lo que se consume más lo que se invierte. Bien, no hay otros agentes económicos, dados los supuestos, para absorber el gasto total, es decir, el producto total de la economía. Por otro lado, para las familias que reciben el pago por el uso de los factores productivos, ¿de acuerdo? Todo el producto, todo lo producido por esa economía, básicamente o lo consumen o lo ahorran. Bien, es decir, el pago por los factores productivos, que es igual al producto total, o es consumido o es ahorrado. No se puede utilizar para comprar cosas afuera porque la economía está cerrada, ni tampoco es necesario pagar impuestos porque no tenemos sector Estado, en este ejemplo. Entonces, de aquí obtenemos, de estas dos ecuaciones, que la condición de equilibrio es que el ahorro es igual a la inversión. Es decir, aquello que se invierta sale del ahorro que hacen las familias. El posponer consumo presente por una promesa de consumo futuro mayor, el ahorro es lo que queda disponible para invertir. En esta condición de equilibrio, entonces, ahorro igual a inversión. La pregunta es la siguiente. Si hubiera una variación del gasto exógeno, que en este caso no queda otra que sea vía la inversión, ¿en cuánto impactaría en los niveles de renta de equilibrio? Supongamos que hay una variación exógena dada por un shock externo, afuera de las decisiones de los agentes económicos, un aumento en la inversión, digamos, por las decisiones de los agentes económicos en lo que respecta a tomar la inversión como porcentaje del producto. Supongamos que se espera un crecimiento, entonces hoy invertimos, aumentamos la inversión. La pregunta es en cuánto impactaría en la función de producto total, la función de producción. Entonces, supongamos, decimos bien, vamos a aumentar en 100 pesos la inversión. Estos 100 pesos implican un aumento en el producto de 100 pesos y la respuesta es que no. Y eso es lo que recoge el modelo del multiplicador. ¿Por qué? Bueno, porque ese aumento, ese incremento, en este ejemplo de 100 pesos en la inversión, lleva a que ese dinero vaya a parar a las manos de la familia y que las familias con eso van y lo utilizan, consumen, compran, no sé, juguete para los niños, compran, pagan en las escuelas, cambian el auto, y eso hace que otros agentes económicos, otras familias también reciban parte de ese mayor consumo y genera un mayor movimiento en la economía. Por lo tanto, hay un efecto multiplicador de ese gasto exógeno sobre, en este ejemplo, los niveles de inversión, que hace que el impacto sobre el nivel de producto se multiplica. ¿En cuánto se multiplica? En lo que indica el multiplicador. Mientras las familias más gasten ese incremento, más consuman ese incremento exógeno, en este caso de la inversión, mayor el multiplicador. Y el multiplicador toma esta forma: el multiplicador de la renta, el multiplicador keynesiano, en este caso es igual a 1 dividido 1 menos C minúscula, y esa C minúscula es la propensión marginal a consumir. Como toda propensión es un porcentaje, escrito en número de índice es un número entre 0 y 1.
el incremento en la producción, las familias pueden decidir consumirlo o ahorrarlo. La parte que consuman de ese incremento en la producción, dijimos, se llama propensión marginal a consumir, puede ser en un extremo del 0% o del 100% de ese incremento. Entonces, el C va a variar entre 0 y 1. Fíjense, mientras la propensión marginal a consumir sea mayor, bien, es decir, mientras más se acerque a 1, este multiplicador va a ser también mayor, porque la propensión marginal a consumir está en el denominador, es un número menor a 1, entre 0 y 1, resta al 1, a mayor C, mayor multiplicador. Pueden hacer, si quieren, la verificación matemática, prueben con un C de 0,5 y después elevenlo a 0,8 y se van a dar cuenta que el multiplicador es mayor a medida que mayor sea la propensión marginal a consumir. Es decir, mientras las familias tengan una propensión, una tendencia a consumir ese producto adicional, eso genera un posterior movimiento sobre el sistema económico que hace que se multiplique, y mientras mayor la propensión a consumir, mayor el efecto multiplicador de ese gasto exógeno sobre el nivel de renta. Y lo que nos interesa, y en el corto plazo la preocupación del modelo keynesiano, es cómo se mueve el nivel general de renta. Se asocia que a un mayor nivel de producto, un mayor nivel de renta, hay mayores niveles de consumo, hay mayores niveles de ocupación, mayores niveles de empleo y mejores indicadores macros que llevan a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, el concepto de multiplicador hace que en el corto plazo tenga una importancia fundamental el gasto exógeno para generar movimientos, crecimiento sobre el nivel de renta de equilibrio. Veamos ahora lo mismo, pero ahora con sector gobierno. Bien, seguimos manteniendo una economía cerrada, no tenemos sector externo, pero sí tenemos ahora un modelo con impuestos, es decir, con la presencia del Estado. Por lo tanto, ahora las familias lo que van a lo que pueden hacer es consumir o ahorrar, pero después de pagar impuestos, porque ahora parte del ingreso se tiene que destinar a pagar impuestos. Entonces el ingreso disponible es el nivel de producto menos lo que se tiene que pagar de impuestos al gobierno. ¿Y qué hace el gobierno con esos impuestos? Bien, pues ahora se suma un nuevo jugador en el gasto agregado del producto. Es decir, todo lo que se produce ahora o lo consumen las familias, o lo invierten las empresas, o lo gasta el gobierno. Bien, el nivel de impuestos, que lo vamos a llamar con una T, es entonces en equilibrio igual al gasto público. Cuando el gasto es igual al nivel de impuestos, es decir, a lo que gasta el gobierno es igual a lo que recauda, decimos que está el presupuesto en equilibrio. Ya lo vamos a ver esto, no nos preocupemos ahora. Bien, la pregunta es, ¿qué pasa entonces si existe una variación exógena, en este caso dada por un aumento en G, en el gasto público? Es decir, si el gobierno ahora viene y decide aumentar el gasto, acá, en 100 pesos, la pregunta es, bien, el nivel de producto va a aumentar también en 100 pesos, pues si le ponemos 100 pesos acá, en toda esta parte de la ecuación aumentaría 100 pesos acá. Y la respuesta es no, por lo mismo que recién, porque esos 100 pesos se usan, supongamos que hacemos una hora de infraestructura, le pagamos a los conductores con eso mandan a los niños a la escuela, con eso se van de vacaciones, etcétera, etcétera, que genera que otros agentes económicos participen en la venta de productos que se van a comprar con esos 100 pesos, y así se genera una cadena, y en definitiva el impacto de esos 100 pesos iniciales en el aumento en G vía el aumento en mayor consumo, que generaría también, porque se está creciendo, aumento en los niveles de inversión, se retroalimentan los incrementos acá, que hace que el incremento en los niveles de renta de equilibrio sean mayor que el movimiento inicial en el aumento del gasto público. Por lo tanto, la pregunta es, bien, pues entonces, ¿en cuánto va a variar? Esto es variación del producto.
en cuánto va a variar el producto, el ingreso de esta economía, y la respuesta es bien en el gasto exógeno inicial, es decir, en el incremento inicial del gasto público. En este caso estamos estudiando un incremento exógeno del gasto público. El incremento que decidió inicialmente el gobierno multiplicado por tantas veces el multiplicador indique que tenga que ser multiplicado. En este caso entonces, donde pagamos impuestos, el multiplicador toma esta forma. Recién era 1 sobre 1 menos C, pero ahora el 1 menos C, la propensión marginal a consumir, la tenemos que ajustar por 1 menos T, siendo T la tasa de impuestos. Es decir, que nosotros podemos tender a consumir aquello que nos quede luego de pagar impuestos. Bien, igual que en el caso de recién, no sé si lo dijimos, este número, este multiplicador es un número que siempre va a ser mayor a 1. Bien, por lo tanto, por eso se llama multiplicador, porque el gasto exógeno lo multiplica por un número que es mayor a 1, por lo tanto el impacto sobre el producto es mayor que el gasto exógeno. En este caso, donde tenemos el sector externo, también. Si bien aquí, y ustedes sacan la cuenta, pueden jugar igual que recién, con distintos tipos impositivos, con distintas propensiones marginales a consumir, van a ver que a mayor tipo impositivo, menor multiplicador, que a mayor propensión marginal a consumir, mayor multiplicador. Bien, a mayor T, menor multiplicador. Mientras más las familias tengan que pagar al gobierno y menos le quede disponible para gastar en la rueda de la economía, menor el efecto multiplicador, y mientras mayor sea la propensión marginal a consumir de las familias, mientras más estén dispuestas a gastar en la rueda de la economía, ese incremento en la producción, mayor el multiplicador. Mayor T, menor multiplicador, mayor C, menor multiplicador. Y este número, este multiplicador, sigue siendo un número mayor a 1, por lo tanto multiplica el gasto, aquí el gasto exógeno en G, por más de 1, por lo que el impacto sobre el nivel de producto es mayor que el nivel inicial de incremento en el gasto público. Si hacemos lo mismo y estudiamos una variación del gasto exógeno en la inversión, que es el otro factor exógeno que puede variar, ya no en este caso, en este ejemplo sería la inversión y el gasto público, tenemos que igual el impacto sobre el nivel de renta de equilibrio es igual a lo que ha variado inicialmente la inversión multiplicado tantas veces el multiplicador día. Como esto es un número mayor a 1, multiplicamos esto por algo que es mayor a 1, nos da un incremento superior al movimiento inicial en la inversión. ¿En cuántas veces superior? En lo que diga este multiplicador. Este es el multiplicador de la renta para un modelo con Estado y sin sector externo. Y por último veamos el modelo donde tenemos sector público, el Estado, pero también tenemos una economía abierta, es decir que ahora el nivel de producto o lo consumen, acá el nivel de producto o lo consumen las familias, o lo invierten las empresas, o lo gasta el Estado, gasto público, o lo absorbe el sector externo. Y el sector externo neto de lo que nosotros absorbemos de otros países. Por lo tanto, es exportaciones menos importaciones. Bien, esto, fíjense que acá ya llegamos a la ecuación macroeconómica fundamental. Significa que el Producto Bruto de un país o es consumido por las familias, o es invertido por las empresas, o es gastado en gasto público por el Estado, o es absorbido por el resto del mundo, neto de exportaciones menos importaciones. Para las familias ese producto o lo consumen, o lo ahorran, o le pagan impuestos al gobierno, y como son obligatorios, los primeros que deberíamos hacer, o ahora podemos gastar en comprar bienes importados, es decir, en absorber producción del resto del mundo. El ingreso disponible entonces para gastar fronteras adentro es igual al ingreso menos lo que le pagamos al Estado, menos lo que compramos, lo que absorbemos de bienes y servicios del exterior. Eso ya no, la parte que nosotros gastamos en importar ya no queda disponible para
absorber bienes y servicios producidos en nuestro país. Entonces, ahora, el gasto exógeno puede variar o porque varía la inversión, o porque varía el gasto público, o porque tenemos un gasto exógeno por un aumento, por ejemplo, de las exportaciones en el sector externo. La pregunta es, si aumenta el gobierno el gasto público, si hay un aumento exógeno en la inversión, o si hay un aumento en el gasto exógeno en las exportaciones, podría ser también una disminución en las importaciones, en cuánto va a variar el nivel de renta de equilibrio. Y la respuesta es, igual que recién, pues en lo que haya variado inicialmente ese gasto exógeno, ya sea que haya sido por un mayor gasto público, un mayor nivel de inversiones o un mayor nivel de exportaciones, multiplicado por lo que diga el multiplicador de la renta. Como el multiplicador de la renta, que aquí lo tenemos en este caso con economía abierta y sector público, si es un número mayor a 1, el impacto sobre el nivel de producto del incremento inicial en el gasto exógeno es sobre el incremento inicial del gasto exógeno es mayor, es decir, el impacto sobre el producto es mayor que los incrementos iniciales en los gastos exógenos, ya sea que venga por el lado del Estado, de las empresas o del sector externo. Fijémonos ahora que el nuevo multiplicador es igual a 1 dividido, y en el denominador de esta ecuación tenemos 1 menos C, la propensión marginal a consumir, que lo tenemos que ajustar por el tipo impositivo, es decir, podemos consumir aquello que no pagamos al Estado, y ahora lo ajustamos también por lo que denominamos la propensión marginal a importar. Y la propensión marginal a importar es igual a, implica qué parte del incremento en el producto, es decir, ante un cambio marginal en el ingreso, en el producto, qué parte de ese incremento, qué parte de ese adicional del producto lo dedicamos a comprar bienes y servicios del resto del mundo, es decir, lo dedicamos a importar. ¿Cuánto ante un incremento en el nivel de producto, cuánto de ese mayor producto lo utilizamos para comprar afuera? Ante un aumento en el nivel de ingreso nacional, cuánto de eso lo vamos a usar para importar. Lo que usemos para importar no lo podemos usar para consumir fronteras adentro. Entonces fíjense, este multiplicador, que es un número mayor a 1, a mayor propensión marginal, propensión marginal a consumir, mayor multiplicador. A mayor tasa impositiva, menor, es decir, a mayor cantidad de impuestos que hay que pagar, menos ingreso disponible le queda a las familias, menor el multiplicador. A mayor propensión marginal a importar, menor el multiplicador, porque a mayor propensión marginal a importar, menos disponible queda para las familias la posibilidad de consumir fronteras adentro. Entonces, a mayor propensión marginal a importar, a mayor tasa de impuestos, menor multiplicador. A mayor propensión marginal a consumir, mayor multiplicador. Y esto es lo que nos dice entonces en cuántas veces vamos a multiplicar algún incremento exógeno en el gasto público, pero también puede ser en alguno de los otros componentes de la ecuación macroeconómica fundamental, para obtener el nuevo nivel de producto de equilibrio. Bien, esto es lo que recoge entonces el multiplicador keynesiano, el multiplicador de la renta, el multiplicador fiscal, y en el corto plazo nos dice qué puede pasar con los niveles de renta dado movimientos exógenos en los componentes que absorben nuestro producto nacional. Bueno, entonces hemos estado estudiando los componentes de la macroeconomía en términos generales. Hemos visto cómo hemos pasado de la micro a la macro, que hemos pasado del estudio de los agentes económicos en particular a ver el funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es una visión simplificada de la economía, pero que podamos saber, conocer cómo se pueden incidir sobre ciertas variables para lograr un mayor nivel de actividad económica en un determinado país, en una determinada región, y hemos puesto el foco en el
corto plazo. Y en el corto plazo entonces la política fiscal vía el funcionamiento del multiplicador de la renta, el multiplicador keynesiano nos toma relevancia y nos dice que podemos intentar ajustar niveles de producto en el corto plazo vía el efecto multiplicador sobre movimientos exógenos en los componentes de la demanda agregada. Algunas consideraciones finales: la política fiscal y el déficit fiscal. Cuando nosotros hablamos entonces que hacemos política fiscal, aumenta el gasto público, hay que estudiar qué pasa con el déficit fiscal y para ello tenemos que tener una idea de lo que es el presupuesto público y la administración de impuestos. El presupuesto público va a ser básicamente son las cosas, bien, las cosas en las que el Estado ha decidido gastar. El presupuesto público, el presupuesto fiscal va a reflejar los bienes y servicios que el Estado va a comprar en un ejercicio determinado, en un año. También va a reflejar las transferencias, los subsidios que dará a determinados agentes económicos y va a darnos una idea de cuál es la estructura de los impuestos que vamos a tener, que va a cobrar para financiar esos gastos. Bien, si los gastos presupuestados son mayores a los impuestos, se espera lo que se denomina un superávit fiscal, pero cuando los gastos cuando los gastos presupuestados son mayores que los impuestos, se espera lo que se denomina un déficit fiscal. Bien, cuando el gasto es mayor que el ingreso de impuestos es un déficit fiscal, y si el gasto esperado en el presupuesto es menor que lo que se piensa cobrar de impuestos, en ese caso tendríamos un superávit fiscal. Bien, superávit es cuando el ingreso es mayor al gasto, déficit fiscal es cuando el gasto es mayor al ingreso. Y en esa administración de los impuestos llegamos a los estabilizadores automáticos, que es cuando tenemos políticas impositivas que hacen que cuando la economía esté creciendo logremos recaudar más impuestos, y también la otra parte de los estabilizadores automáticos puede estar vía el presupuesto, donde la estructura fiscal indique que cuando la economía crece, bien, recaudamos más impuestos y por otro lado gastamos menos, con lo cual se mejorarían las cuentas fiscales, tendríamos a un superávit. Y cuando la economía empieza a disminuir su fortaleza, automáticamente los impuestos podrían empezar a disminuir su presión impositiva y el gasto empezar a aumentar. Entonces tendríamos un déficit fiscal, pero lograríamos políticas anticíclicas. Otra cosa importante es lo que se denomina el efecto de desplazamiento o efecto de expulsión, que es cuando el accionar del Estado, generalmente vía el déficit fiscal, y cuando el déficit fiscal pasa a ser un problema, la presión impositiva hace que las decisiones de inversión se tomen a la baja, es decir, que empieza a disminuir la inversión. Por lo tanto, tendremos que decisiones de aumento en el gasto con una presión impositiva alta expulsan o desplazan inversión privada en las empresas. Y el déficit público y su financiación traen el tema de cómo financiamos ese déficit y qué impacto tiene en el mediano y largo plazo de esas decisiones de corto plazo para mejorar los niveles de renta del Producto Nacional, cómo lo financiamos y qué efecto puede tener ese déficit público y las formas de financiación en el futuro. Y entonces ahí tenemos que las decisiones de impuestos, de deuda, cuando tomamos deuda para financiar, y con emisión monetaria, que estas son las tres formas de financiar el gasto público: o cobramos impuestos o pedimos prestados si somos el Estado, ¿no? Lo cual se llama deuda pública, o se emite dinero, emisión monetaria. La elección del tipo de financiamiento
del gasto público, de la cuantía del déficit público, implican consecuencias en mediano y largo plazo, y es algo que se debe monitorear y considerar a la hora de estudiar entonces los déficits y las fluctuaciones cíclicas sobre las variables económicas. Acá hay que tener claro que no es lo mismo el corto plazo que el largo plazo, y no se debe perder de vista cuál es el objetivo de política macroeconómica que se quiere lograr. Entonces, resumiendo, cuando tenemos fluctuaciones cíclicas, que ya vamos a ver en la unidad correspondiente de qué se trata la administración de déficit, dado esas fluctuaciones cíclicas, nos lleva a tomar decisiones en las que tenemos que ir coordinando e intentando hacer equilibrios entre el corto y el largo plazo, pero la cuestión es importante, es que actuamos siempre en el corto, pero pensamos en el largo. Es decir, siempre que tomamos decisiones vamos a estar en el corto plazo, pero necesitamos pensar en el largo plazo, porque si las decisiones que tomamos en el corto plazo condicionan la consecución, el logro de objetivos que queremos tener en el largo plazo, pues entonces nunca vamos a tener las condiciones de vida en el largo plazo que queremos. Y esto es algo importante a considerar, y es lo que hace muy desafiante la toma de decisiones en política fiscal.